Ingeniería absoluta. Ahora sí. ¿Cómo están? Muy buen día. Estamos acá queriendo comenzar con el aula de ICB. Eli, ¿cómo estás? Profeta Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo están mis hermanos? Les voy a pedir algo. Yo sé que las sillas estaban puestas un poquito más lejos. Vamos a arrimarnos un poco más. ¿Saben por qué? Porque cuando hablemos me interesaría que salga. Estuve viendo algunos de los videos pasados y cuesta captar la voz, claro, a la distancia. Ya vamos a tener otro equipamiento para... Está llegando el mate a la mesa. Buenísimo. Buenísimo. Bien. En el país el presidente estuvo diciendo que... hablando de una etapa nueva en el aislamiento para intentar frenar el avance de los casos de COVID. Bueno, en la provincia de Santa Fe no adhiere, digamos, al total de las medidas que son preferentemente para el Gran Buenos Aires. Entonces este fin de semana tenemos actividades como la venimos teniendo habitualmente, con presencia un poco reducida, pero extremando todas las medidas de sanidad, digamos, de distanciamiento para evitar contagios. Hemos tenido hermanos en la congregación que están saliendo ya de la situación del COVID, mejorando. Le mandamos saludos desde acá, algunos seguramente nos están viendo. O pensamos nosotros que nos están viendo. No, si no nos ven ahora, no nos verán después. Juan Marcos dice, estoy yendo, dice. Así que bueno, te esperamos, Juan. Silvia. Los Aires están encerrados por 15 días, yo hablamos de mí. Ajá. Por 15 días. Y en Córdoba no tienen problema. Mirá. Tenemos a Eli que estuvo en Buenos Aires estos días y ahora debe estar en Rosario ya. Dicen que está muy complejo toda la situación. Bueno, oramos para que esta situación no tenga un buen término, ¿no? A pesar de todo el sufrimiento que ha traído muchas familias. Nosotros tuvimos en la congregación el primer deceso de nuestra ciudad. Fue una hermana muy querida de nuestra congregación, así que de entrada nos golpeó el COVID, pero confiamos que Dios hace su voluntad en todas las cosas y que estamos en su mano. Bien. Renu Chandá nos está mirando. No sé de dónde, debe ser África. Me está hablando en inglés. Oramos al Señor, me dice. Y acá me pasa un número de WhatsApp recibido mi hermano de Santa Fe. Federico nos está acompañando. Bien. ¿Estamos listos para empezar la clase? Nuestra aula ICB. Vamos a orar. Vamos a orar dos de nosotros. ¿Quiénes quieren orar esta mañana para abrir este tiempo? Bien, Carmen y ¿algún otro? Dale. Carmen y Miguel, métele, Carmen. Padre, te damos gracias por este momento, por este día, papá. Señor, nos alineamos, Señor. Queremos estar alineados en todo momento. Sí, mi Padre. Señor, a tu corazón, a tu propósito, papá. Señor, que en esta mañana, Señor, tú dirijas, Señor, estas enseñanzas, Señor, usando una vez más al apóstol, papá. En el nombre de Jesús te damos gracias por su vida, Señor, por su familia, Padre. Señor, por
Gracias, Señor. esta congregación, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, los que me están viendo y los que van a ver, Sí, Señor. Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, que tú traigas reposo en nuestras vidas, Señor, que tú traigas discernimiento, papá, revelación, Señor. Papá, tráenos esa revelación, Señor, que le has dado a tu discípulo Juan, papá. Sí, mi Padre. Espíritu Santo de Dios, queremos conocerte más, queremos estar, Señor, enfocados en ti, puesta nuestra mirada en ti, Papito del cielo. En el nombre de Jesús, que estas revelaciones, Señor, traigan una total y absoluta transformación en nuestras vidas para entender el propósito, Señor, que te llevó a esa cruz, papá, dándolo todo por amor a nosotros, Señor. Gracias a ese amor hoy podemos estar parados, Señor. Hoy podemos estar aquí, Señor, expectante a lo que tú has preparado, Señor, para este tiempo, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por este día, papá, porque sabemos que no es un día más, Señor. Sabemos que es el día, Señor, en que tú una vez más te revelas, papá, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres nuestro Padre. Eres el Dios de gracia, el Dios de amor, el Dios soberano, papá. Gracias. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, tráenos, Señor, convicción de pecados, Señor. En esta hora, Señor, queremos estar, Señor, delante de ti, Señor. Señor, como tú, Señor, nos diste todo, Señor. Como tú nos has hecho perfectos, santos, queremos estar así, Señor. En el nombre de Jesús, mirándonos a un espejo cara a cara contigo, papá. Y nos despojamos de todo en esta hora, Señor. Todo, Señor, lo que nos desenfoque, Señor, de tu propósito. Todo, Señor, lo que no nos edifica, papá. En el nombre de Jesús, lo que no trae crecimiento a nuestras vidas en esta hora, te lo dejamos delante de ti, papá. Señor, para ser genuinos, papá, para tener ese corazón contrito y humillado, Señor, como tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús estamos, Señor, en tus manos, estamos protegidos, Señor. En el nombre de Jesús sabemos, Señor, que tú eres el que habita en nuestro interior, Señor. Sabemos que somos tu templo, tu morada, Señor. Tu iglesia, papá. Y como iglesia te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que estemos todos unidos, unánimes, Señor, como en el Pentecostés. Que estemos todos alineados, Señor, a ti, para seguir conociendo, Señor, ese propósito, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta, papá. En el nombre de Jesús queremos honrarte, Señor, con nuestra vida, Señor. Ser ese sacrificio vivo y agradable delante de ti, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Queremos verte, Señor, ver a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, Señor. Verte a ti, Señor, en cada uno de ellos, papá. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, una vez más. Y, Señor, oramos, Señor, por las familias, Señor, por los matrimonios, papá, por los niños, Señor, por los jóvenes, papá. Señor, en el nombre de Jesús, aún por los que están, Señor, en el vientre de sus madres, papá. En el nombre de Jesús sabemos, Señor, sabemos que tú eres un Dios bueno, papá, un Dios eterno, papá, que tú has dado tu vida, Señor, en la cruz del Calvario, por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te entregamos todo en tus manos y queremos confiar en ti una vez más, mi Señor. Tráenos paz, Señor. Señor, por lo que están atravesando, Señor, enfermedades en su cuerpo, oramos en el nombre de Jesús. Señor, por esa sanidad, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, por tu llaga somos sanos, papá. En el nombre de Jesús, que nuestra fe no mengue, sino que crezca, Señor. Que crezca hacia la estatura de Cristo,
hombre perfecto, ese varón perfecto, papá. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta mañana, buscando más de ti. Y que tu Espíritu Santo sea el que nos esté guiando. Que éste esté derribando toda estructura antigua que hay en nuestras mentes. Que demos lugar de forma voluntaria a tu conocimiento en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos rendimos totalmente a ti en este día, en esta mañana, y nos ponemos en tus manos. Gracias por todo lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y en el nombre de Cristo Jesús es que te rogamos, Padre, que abras los ojos de nuestro entendimiento y nos permita, Señor, entender, captar con nuestra alma, con nuestra vida, Señor, lo que vos tenés en tu palabra, Señor, para decirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos a un aula más. Hoy nos toca el texto de Apocalipsis, capítulo 1, del verso 9 al 16. A ver, aquellos que están participando del aula, ¿qué me pueden decir del libro de Apocalipsis? ¿Qué es Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. Bien, perfecto. Apocalipsis 1:1 dice textualmente que lo que encontramos en el libro es la revelación de la persona de Jesucristo, de este Cristo glorificado, resucitado, que lo vamos a encontrar en todos los capítulos del libro. Ahora, hoy vamos a ver específicamente una visión que tuvo el apóstol Juan acerca de ese Cristo glorificado. También Apocalipsis 19:10 dice que el espíritu de esta profecía, de este libro de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de Apocalipsis, ¿hablamos de qué? La revelación de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. No hablamos de las cosas de los tiempos finales. ¿Me siguen? ¿Qué pasa cuando leemos Apocalipsis? ¿Qué pasa cuando qué imagen mental se nos viene cuando escuchamos esta palabra? La imagen de las cosas de los últimos días. No se puso tacos altos. Bueno, hermano, acaba de pasar algo acá en el aula. Acaba de entrar Juan Marcos y pisaba raro, perdón por la interrupción, y pisaba raro, llega tarde a la clase, hermano, pisaba raro y hacía toc, 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 parecía que se había puesto tacos, pero no, está con zapatilla de ciclista, por eso. Bueno, la interrupción de la mañana. Cuando hablamos de Apocalipsis no hablamos entonces de los asuntos futuros, la imagen mental que se nos viene, si vamos al diccionario, es catástrofes. Y esto está muy influido por una cosmovisión que la Iglesia desarrolló en los últimos 200 años, que es futurismo, ¿no? No fue así ni con los padres de la Iglesia, ni fue así con los reformadores, no fue así el mayor tiempo de la historia de la Iglesia, sino que esto es una cuestión de los últimos años, los últimos 250 años, especialmente dentro del movimiento protestante, a partir de la creación de un sistema de interpretación dispensacionalista. ¿Sí? Esto parece que cuando vos te planteás
las cosas desde otra óptica, pareciera que el cuerpo de Cristo se divide aún más. Es decir, no, nosotros lo interpretamos de esta manera, lo interpretamos. Pareciera como que el cuerpo de Cristo se divide aún más. No caigamos en ese error. No caigamos en lo que causa maldición y más retraso. La división causa retraso. ¿Qué causa? A ver, ¿cuántos de ustedes vienen de una experiencia matrimonial que fracasó y se separaron? ¿Qué se perdió ahí? Y alguna otra cosa, pero... Tiempo y plata. Tiempo. Están hablando los hombres. Ay, Señor. Se perdió tiempo, básicamente. Cuando la división entra en un lugar, ¿qué se pierde? Se pierde tiempo. La división es una maldición, hermanos. La división de lo que está destinado a ser uno es una maldición. Arranqué por el tema del matrimonio, ¿no? Que mucho tiene que ver con Apocalipsis, porque uno de los temas es las bodas del Cordero. Y vemos justamente una ruptura. Vamos a ver el repudio de Dios, o sea, arréglensela con Dios, hermano, no es es muy claro el repudio de Dios a la nación de Israel. ¿Sí? O sea, la separación. Cuando hablamos de repudio hablamos de separación. Pero división es una maldición. División es una maldición. Nosotros con una interpretación como la que traemos, no queremos traer división. Simplemente queremos encender una luz. ¿Está claro? No vea, esto que usted va a escuchar acá no es lo que se escucha en la mayoría de las aulas o ministerios de enseñanza de la iglesia, pero no es la idea causar una división en el cuerpo, sino simplemente la idea es tocar tu mente y tu corazón con una óptica diferente. ¿Se entiende? Porque la división es una maldición. Miren, nunca los padres voy a decir algo en favor de nuestros hermanos católicos, y yo sé que a muchos les va a caer medio gordo esto, pero no importa. Nunca los padres de la Reforma quisieron dividir la iglesia. La luz que portaban hizo que los otros los excluyeran. Pero ellos lo que querían era reformar la iglesia, no dividirla. ¿Se entiende, hermano? Si la luz que vos portás hace que otros tomen distancia de vos, bueno, dejalo a los otros. Pero nunca participe de la división del cuerpo. ¿Me entendés? Nunca. ¿Cómo? Y solo produce pérdida. Es una maldición. A ver, algo no entendiste. ¿Por qué no entendiste? ¿Por qué no entendiste? Porque Jesús dijo claramente, diga reinos. Y el enfoque de Apocalipsis nos renueva la visión acerca del reino. Porque nos habla de un reino presente, no de un reino futuro. Nos habla de un rey presente, de un reino presente, Apocalipsis. Apocalipsis es claramente, y hoy en la primera expresión que vamos a ver en el texto, vamos a ver que habla de un reino presente. ¿Cómo dijo Jesús que es la dinámica de los reinos? Acuérdense que tienen que hablar fuerte cuando hablen. ¿Sí? ¿Cómo nos dijo Jesús?
que toda casa dividida contra sí misma, ¿qué pasa? Y todo será asolada. Asolada significa saqueada hasta los cimientos. Dice, toda casa dividida contra sí mismo será asolada. Y todo reino dividido no prevalecerá. Entonces, hermano, vos exaltás la luz. Si otros se alejan de vos a causa de la luz que portás, no sos responsable. Pero si vos te alejás de otros, estás entrando en una división. Y la división es la dinámica del reino de las tinieblas. Porque ¿qué trae? Atraso, porque es una maldición. ¿Se entiende la lógica? Esto tiene que ver con la dinámica del reino. Ahora, ¿de qué hablamos? ¿De religión o reino? Reino. Las religiones están todas divididas. ¿Cuántas religiones hay? O sea, ¿entendés que la religión porta división? ¿Cuántos reinos hay? Uno, el otro pertenece a este mundo. Y todas las religiones que participan del rudimento del mundo no pertenecen al reino, sino al mundo. ¿Me seguís? Entonces nunca el espíritu con el que portamos una revelación es la división. Muy por el contrario, es el enriquecer al pueblo de Dios. Sí, Juan Marcos. Jesús fue claro, si es luz, es para poner en lugar alto y para que alumbre. Claro, Si es luz. sí es luz. Y si no es luz, Te das cuenta porque terminas perdido. pero aparte, si no es luz, divide. Hermano, la luz une, el reino une. El reino une. Entonces, esta luz, yo tengo necesidad de aclarar esto porque por ahí, porque ahora vamos a ir a un punto más práctico. Ahora vamos acá a lo teorizante, que es muy importante, pero ahora vamos a un punto práctico. Calificar, poner rótulos o calificaciones divide. Poner rótulos o calificaciones divide. Por supuesto que hay cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Ahora te doy inmediatamente. Pero colocar rótulos, este que es tal cosa, este que es tal otra, este que es tal otra, ¿eso qué hace? ¿Exalta qué? La división. No rotules. Digo, yo puedo definir cómo es nuestra escuela de interpretación y aún tener diferencia dentro de la escuela de interpretación. Pero no te quedes con ese rótulo, ni me quieras cargar un rótulo. No me quieras poner el rótulo a mí de tal cosa por mi pensamiento. No pretendas que te lo pongan a vos. Dígame rótulos que dividen, a ver. Sí, eso ya serían calificativos despectivos. Pero, por ejemplo, católico. ¿No es un rótulo? Evangélico, ¿no es un rótulo? Religioso. ¿No es un rótulo? ¿No son rótulos? ¿Qué hacen esos rótulos? Dividen, separan. Pero estamos en la era de Cristo, en el día de Cristo, dicho en la expresión teológica. O sea, estamos en el día de la unidad. Lo que une pertenece al reino. Lo que separa. ¿Por qué se separan? Se separan por divisiones, por contiendas, se separa. ¿Sí?
Y entonces aparecen los rótulos, fulano de tal cosa, tal otro de tal cosa. Este es carismático, este es renovado, este es reformado, este es ortodoxo, este es... Y para entender, bueno, sí, pero hemos hecho tanto rótulo que lo que hicimos terminamos todo dividido. Y un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Yo no te dejo que me pongas ningún rótulo. ¿Querés ponerme uno? Uno solo te voy a dejar. No me digas ni evangélico, ni uno te voy a dejar, uno solo. Yo soy hijo. Punto. ¿Está claro, no? Y te lo digo como... Para mí es asumir hasta como un título nobiliario. ¿Saben lo que es un título nobiliario? Un título de nobleza. ¿Está claro? Yo soy hijo. Ah, no, nosotros somos evangélicos. Bueno, por eso está dividido. Nunca los padres de la Reforma quisieron quedar excluidos de la iglesia católica que había en ese momento. Lo que se conoce como cisma, ¿sí?, que es la división entre católico y protestante, es el efecto de una maldición. Hermano, ¿qué sucedió? La luz que se encendió hubiera reformado toda la iglesia, no solamente un pedazo. Entonces ciertas oscuridades tomaron medidas. Tomaron medidas. Es por eso que yo digo que, ¿entendés? Para que me mueva de ese lugar, de ese pensamiento y hago tal. No rótulos. ¿Qué somos? Hijos. Hay un entendimiento, hermano, que nosotros tenemos que tener. Mira, este hermano que yo dije de África, no es de África, es de la India. ¿Sí? Le erré por un continente. Bueno, este hermano es de la India. El pastor de una congregación me escribió el nombre de la ciudad. Es muy difícil de mencionar. Pero digo, si no entendemos que hay diversidad en el cuerpo, no podremos entender que esto es un reino. Y es un reino de naturaleza universal, muchachos. No es un reino, no es una denominación. Sí, vos me levantaste la mano, disculpame. Hablando de la división, Sí. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué tiene de bueno decir gritar? Yo tengo la razón, los demás están equivocados. Como pasó y pasa en todas las religiones. ¿Dónde? O sea, no. ¿Por qué no prendemos una luz como hizo Jesús? ¿No es más fácil? De tener la razón. ¿No es más fácil? Encendamos una luz. Entonces, yo definí, rotulé para que entendamos, ya de hace un par de semanas, cómo se llama la escuela de interpretación nuestra en la Escritura, pero no le ponga rótulo a tu vida, ¿está? Vos sos más que una escuela de interpretación de la Escritura, ¿sí? Diga, soy hijo. Soy yo. Mi Padre es el Rey de todo. Mi Padre es el Rey de todo. En ese reino participo. Y entiendo que en ese reino hay gran diversidad. Me formé en una casa de estudios que de todos los países de Latinoamérica había alumnos. Y había algunos chicos de otros países también. Chicos y chicas de otros países. Pero de todos los países de Latinoamérica había alumnos. Había algunos también africanos, había algunos... Tenía un compañero
que era de la ciudad de Belén, y él era de origen musulmán, convertido al Señor. Bueno, cosas que se veían. La cultura era tan diversa. Compartía la habitación con un muchacho de Ghana, que era cocinero en un barco, así llegó a Buenos Aires. A ver, y me ha valido mucho la experiencia de entender la diversidad que hay. Diga diversidad. Porque Cristo es rey de un reino que trasciende toda frontera, toda raza. No es el rey de los judíos, a ver si entendemos. Es el rey de todo. Este es un reino de naturaleza eterna que trasciende todo tipo de fronteras y de etnias. Entonces tenemos que desarrollar un entendimiento de que la diversidad en el todo nos une. Somos diferentes, chocolate que somos diferentes, más vale que somos diferentes. Somos iguales en importancia y diferentes en la diversidad. No hay un hijo más importante que otro. ¿Se entiende? No hay alguien a que Dios ame más que a otro. ¿Se entiende? Y somos, a ver, dentro de un todo diverso. Porque ¿cómo es según 1 de Pedro capítulo 4, verso 10, cómo es la gracia de Dios? ¿Alguien conoce el texto ahí? ¿No lo conoce? ¿Cómo es la gracia de Dios? Ahí Pedro lo define, mire. Al mismo que Dios se lo tuvo que mostrar en visión, diciendo Pedro mate y come, que creía que todo tenía que ser hebreos hasta ese momento para recibir la gracia de Dios. Él escribe después, varios años después, cómo es la gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. ¿Qué dice? A ver. Cada uno según el don que ha recibido, ministre de los otros, como buenos administradores de la uniforme gracia de Dios. No dice. Multiforme. Exactamente. Todo lo contrario. De la multiforme. A ver, ¿cuántas son las formas de la gracia? Entonces entendemos que formamos parte de un cuerpo que es de naturaleza universal. Y eso es la iglesia. Cristo es el rey y el reino es la esencia a manifestar. La vida del rey es la esencia a manifestar. Y llegamos al libro de Apocalipsis. Entonces, con la idea de encenderte una luz en el corazón, encenderte una luz en la mente, para ver Apocalipsis desde una manera actual, no desde quien espera las señales del fin del mundo, porque tal cosa no está en el libro de Apocalipsis. ¿Está? No están los últimos tiempos en el libro de Apocalipsis. O por lo menos no los últimos tiempos como se refiere a la expresión fin del mundo. ¿Está? Sino al cambio de una era, la transición de una era. Vamos a la lectura del verso 9. Hasta acá habíamos visto hacia quién está dirigida la profecía, el libro. A partir del verso 9 entramos en uno de los pasajes más extraordinarios del libro de Apocalipsis. Porque si Juan nos va a hablar del rey, si Juan nos va a hablar del rey y nos va a mostrar al rey,
de una manera como no se había visto hasta ahora. Lo va a hacer a partir de este verso. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Para titular de alguna manera el pasaje de hoy: Juan, la voz y la visión gloriosa. Y son 3 elementos que aparecen en el pasaje: Juan, la voz y la visión gloriosa. Y vamos a desarmar el pasaje en estos 3 elementos para nuestro entendimiento. El primero de ellos, Juan. Vemos en el verso 9 y la primera mitad del verso 10, Juan hablando de sí mismo. Y acá no dice Juan, apóstol, ni nada, dice hermano. La expresión griega acá es adelphos, hijo de una misma matriz. Levante la mano derecha y diga: soy hijo. Soy hijo. Como vos sos hijo, mi hermano. Esto de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, esto de diácono, presbítero, obispo, lo que vos quieras poner, ¿sí? Son todos los ancianos, que son los términos bíblicos. Después hay un montón de otros que inventó el hombre, ¿sí? Líder, arzobispo, papa, qué sé yo, son todos términos inventados por el hombre, pero digo, los bíblicos y los otros, y de lo que fuera, marcan distinciones, ¿sí? Diversidad de funciones. Aún los bíblicos con el ministerio quíntuple, maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol. Cuando le ponemos a alguien ese nombre, partió a la presencia del Señor uno de los apóstoles precursores del movimiento apostólico en Argentina, esta semana el apóstol Manuel Laguna, ya falleció estos días pasados. Cuando nosotros le ponemos un nombre así, estamos cargándole una demanda de esclavo. ¿De qué? De esclavo. Porque básicamente, ¿qué es un pastor? Alguien que pastorea. ¿Qué es un profeta? Alguien que trae palabra de voz autoritativa de Dios, ¿sí? ¿Qué es un apóstol? Un padre ministerial. ¿Qué es un maestro?
quien te ayuda a entender la palabra. ¿Sí? ¿Qué es un evangelista? Alguien que anuncia a Cristo. O sea, son todas actividades esas. Ninguna de ellas marca posición de autoridad. Yo soy tu apóstol, yo soy tu profeta. No. En realidad, hermano, marcan no posiciones de autoridad, sino funciones en el cuerpo. ¿Está claro? Diga hijo, diga hermano. Estos son títulos. Los otros son funciones. Estos son títulos. Juan se presenta como hermano. ¿Qué significa hijo de una misma matriz, Adelfo? ¿Qué significa que somos hijos de una misma matriz? Que somos iguales. ¿Cómo somos nosotros? Entendelo, somos iguales. Y hay unidad por esa igualdad en la diversidad, aún diversidad de criterios. Y cuando dice copartícipe, como coheredero. Copartícipe significa socio. Es más, la raíz de esa palabra es la palabra comunión, koinonía. ¿Sí? No es literalmente la palabra koinonía la que aparece ahí, sino un derivado de esa palabra. Dice, copartícipe. Aquellos que tenemos comunión en. Aquellos que coincidimos en. Yo pues, vuestro hermano, copartícipe, los que tenemos comunión en la tribulación. ¿Para quién es esta carta? Para los que están sufriendo. Regocíjense, muchachos. O sea, ¿quién estaba escribiendo? Alguien que estaba preso. Estaba preso en una isla donde vivía muy poca gente. Era una cárcel pero no era una cárcel en el sentido como lo pensamos nosotros. Era una isla de la que no se podían ir, donde estaban en ese lugar sin poder moverse. ¿Se entiende? No es que estaban encerrados en una cárcel. Era una isla frente a la provincia romana del Asia, en el mar Egeo, que se llamaba Patmos, ¿sí? Hay algunas cosas, yo no quiero entrar en esto, que estaba dominada por un gobernante que practicaba la magia según la tradición de los padres de la iglesia, ¿sí? Y que según los primeros escritos de los padres de la iglesia, por historiadores, tuvo sendos enfrentamientos con el apóstol Juan en ese lugar. Se dice que Juan llegó ahí, y esto también lo sabemos por la tradición, no por la Biblia. Juan llegó ahí después de ser torturado. ¿Cómo es que fue torturado? Juan fue el único de los 12 que no fue ejecutado, ¿sí? Pero sí pasó por una ejecución que no llegó a consumar a terminar con su vida. Fue hervido en aceite. Fue hervido en agua y aceite. Se lo tiró en agua y aceite hirviendo. ¿Qué esperás que salga de eso? ¿Alguien muerto? Bueno, lo sacaron vivo. Y fue el único que murió en la vejez. Exactamente. Cumpliendo así con las palabras que Jesús dijo en Juan capítulo 20. ¿Sí? Cuando Pedro le preguntó, ¿y qué hay de este? ¿Y qué si yo quiero que él vea el reino de Dios? O sea, ¿te cabe alguna duda que Apocalipsis habla del reino de Dios? ¿Y qué si yo quiero que él vea el reino de Dios antes que muera?
¿Y qué está viendo Juan acá? El rey. ¿Y qué verá? El reino. Y nos lo contará a nosotros. Pero no nos adelantemos. Copartícipe en la tribulación. No solamente está destinado a gente que estaba sufriendo, sino a gente que iba a sufrir hasta lo indecible. Estamos hablando de que el libro de Apocalipsis fue escrito en el 68, 69, perdón, no antes, 67, 68, en vida de Nerón como emperador de Roma. ¿Sí? Por las alusiones claras que hacía a Nerón, Apocalipsis, que hacía Juan en el libro de Apocalipsis. Unos años después iba a venir una prueba, o como dice acá, tribulación, como nunca hubo en Israel. Como nunca hubo en Israel. ¿A dónde estaban la mayoría de los cristianos en esa época? En Israel. ¿Sí? En Israel. En la tierra prometida, digamos, esparcidos en la tierra prometida. Como nunca iban a padecer. Entonces le iba a hablar a alguien que era experimentado en tribulaciones. A alguien que iba a pasar por tribulaciones. Y le iba a explicar cuál era la secuencia de todas esas tribulaciones. ¿Qué significan tribulaciones? Básicamente es la palabra prueba. Gran presión. Diga prueba. Santiago lo dice de otra manera. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora escuche lo que dice Juan a continuación, pensando en lo que dijo Santiago. Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. La misma conexión con Santiago, el mismo esquema de pensamiento. ¿Por qué? Diga tribulación. La palabra tribulación viene de la expresión tríbulo. Lo expliqué hace un par de semanas, un domingo en un mensaje en Getsemaní, cuando hablamos de vence sobre tu alma. ¿Qué es un tríbulo? Literalmente tiene que ver con Getsemaní, la experiencia que Jesús pasó en el huerto de los olivos. ¿Qué es un Getsemaní? Un Getsemaní es una prensa de olivos, una herramienta, compuesta básicamente por dos piedras y un eje, tirado por un animal. ¿Sí? Una piedra circular, plana, canaleteada. Otra piedra circular, sostenida sobre un eje, a la que se ataba un animal. Las aceitunas se echaban en las canaletas y el tríbulo era la piedra que daba vuelta sobre la aceituna. ¿Qué generaba en la aceituna? Presión. ¿Cuánta presión? Hasta que la reventaba, la hacía puré. Esa ilustración describe la experiencia de Jesús en Getsemaní. Una gran presión. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Aceite de redención le llamamos nosotros. Bueno, como grandes gotas de sangre. Era la presión de la prueba que venía. Diga prueba. Esto está relacionado con la prueba. De ahí la expresión tribulación, prueba. Y de ahí el resultado de la tribulación. ¿Pa qué? ¿Pa qué vine? Dijo uno. Paciencia. Paciencia. ¿Cuál es el resultado de la prueba? Paciencia. La expresión paciencia es hupomone. Se la pongo, la palabra paciencia en griego ahí es hupomon.
le explico qué significa clarito. Ahí en paciencia. La capacidad desarrollada de soportar la presión. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos meten en presión? Padre, tengo que tener paciencia. Entonces Dios te trae un hermano. Difícil. Igual de a poco, yo por lo menos así entiendo, veo, ¿no? Vamos siendo perfeccionados en eso. Yo soporto más presión que la que soportaba hace 10 años atrás. Y hace 15 años atrás ni te cuento. Ese es el resultado de la prueba. Cada hermano me presionó. Ese es el resultado de la... Ahí se acerca el Señor paciencia. Entonces cuando venga un hermano que es toda una prueba para uno, el hermano paciencia, ponele, es lo que produce en mí. Ustedes saben que la primer señal de un apóstol, ¿saben cuál es? Los apóstoles están relacionados a la revelación, los dones sobrenaturales. ¿Sabe usted eso, no? ¿Cuál es la primer señal de un apóstol? ¿No sabe esto? Es de la ignorancia. Me dicen apóstol, lo primero que yo pienso por cómo fui formado es el que va y funda una iglesia donde no la hay. Sí, bueno, tiene que ver. Eso es lo primero que tiene que ver con una función apostólica. Pero la primer señal, paciencia. Porque las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. El apóstol Pablo. Porque un apóstol no edifica lo que ve. No piense en edificar lo que vos ves. Sí, por lo general es el hombre de la institución en un territorio. Pero, o la mujer. Ay, me meto en otra polémica. Pero el rasgo distintivo es la paciencia. ¿Por qué? Porque se edifica generacionalmente, hermanos. Pablo edificó generacionalmente. Él no pensó en el resultado inmediato. ¿Él en qué pensó? Ni pensó Pablo que 300 años después el mundo conocido iba a ser marcado o impregnado con el pensamiento de lo que él escribía en el Nuevo Testamento. Entonces, sí, pensó en su generación, hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Pero edificó generacionalmente. Un padre no tiene paciencia. Diga paciencia. La paciencia de Jesucristo. Mi hermano, ¿cuánta presión soportó Jesús? Física y materialmente, ¿vio el fruto? No lo vio. Dice Isaías capítulo 53 que él vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho, pero lo hizo por su capacidad de mirar en el tiempo, no de verlo ahí. A ver, Jesús estaba muriendo. ¿Y qué vio Jesús? Ustedes son unos capos, está relacionado con esto. ¿Qué vio Jesús? Cuando Jesús estaba muriendo, ¿qué veía? Soldados romanos, gente gritando, su madre llorando, gente apostando sobre su ropa. ¿Y a quién más vio? A los dos al lado de él. Bien, ¿y a quién más? Había tormenta. ¿A quién más vio? Al Padre. No, al padre. Oró diciendo que se había distanciado de él. ¿A quién más? Vamos. ¿A quién vio? Todo lo que vos dijiste, vio. A María y a Juan. A Juan vio. De las últimas imágenes de Jesús
en su vida, estaba ahí Juan. Le dice, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. De las últimas vistas de... Ahora, extraordinario, ¿no? Juan estaba. Yo digo, lo llevaron las mujeres, capaz que soy injusto con Juan. Los otros 11 estaban desaparecidos. Si te he visto no me acuerdo, patita, ¿para qué te quiero? El que se iba a morir por Jesús, el que le iba a defender, el que le partió la cabeza de un machetazo al otro. No estaba ninguno. Estaban encerrados algunos. Juan estaba ahí, yo digo, lo llevaron María Magdalena, María, la Virgen María, no sé, pero no había ninguno. Juan estaba. Dentro de los rostros que a Jesús le causaban paz dentro del tormento, estaban ahí las mujeres y estaba ahí Juan, y solo Juan. Invertimos la historia. Te pregunto, después de haber pasado esa experiencia, Juan, ¿cuál habrá sido la imagen que se grabó más en el corazón de Juan en toda su vida? ¿Vos te imaginás a Juan de acá ahí, mirando la escena de Jesús? Jesús mirando los ojos de Juan en ya lo último de su vida, viendo al Cristo triturado ahí en la cruz del Calvario, a ese Cristo, entendiendo el amor de Dios en ese Cristo. Imagínate lo que se grabó cómo se grabó aquella imagen en él. Bueno, él nos cuenta después la historia de hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, está ahí en el Evangelio de Juan. Todo lo que se registró en su corazón. Si había alguien que tuvo oportunidad en su vida de meditar acerca de los padecimientos de Cristo, fue Juan. Los otros escribieron de lo que le contaron. Mateo de la Cruz escribe lo que le contaron. Marcos de la Cruz escribe lo que le contaron. Lucas de la Cruz escribe lo que le contaron. El que escribe lo que vio fue Juan. ¿Me está escuchando? El que escribe lo que vio fue Juan. Y de nuevo, acaba de estar escribiéndonos lo que vio, casi como necesario, después de haber visto al Cristo, al Mesías sufriente, como ningún otro, o como pocos otros, pero de los apóstoles, como ningún otro. Necesitaba verlo glorioso, y lo vio glorioso. Y lo vio glorioso como ningún otro. Porque si bien Jesús resucitado se apareció a más de 500 hermanos, se apareció a Pedro, a Jacobo y a Juan, si bien ellos lo vieron aún antes de haber resucitado, lo vieron glorificado, pero ninguno de todos ellos lo vio como lo vio Juan acá, manifestado en una gloria absoluta. Este Juan que lo vio sufriente, lo ve y nos lo cuenta de nuevo, ahora totalmente glorificado. ¿Está claro? Lo que yo hice con el relato fue buena la exposición, porque lo que yo hice con ese relato personalmente fue naturalizado. Si hubiera sido natural, nunca me detuve a ponerme una mirada así. Pero es el mismo Juan, muchos años después.
muy anciano, que joven, vio al Cristo sufriente molido en la cruz del Calvario, ahora lo ve en un resplandor de gloria absoluto. Ahora ve la divinidad que él portaba, como no la vio antes, ni siquiera en el monte de la Transfiguración, cuando estuvo ahí con Pedro y Jacobo. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Diga reino. En griego basileian, el reino. El mensaje de Jesús, el mensaje central de la Escritura. El reino, ¿qué es el reino? El reino es el sistema de Dios que movilizará la tierra. El sistema de Dios que hará que funcione la tierra. ¿Qué es lo contrario al reino? El sistema mundo. Que es ese sistema de pensamiento antidios que mueve las cosas hoy día en la tierra. ¿Qué es el reino? Lo que reemplaza al sistema mundo. ¿Está claro? Por eso en el libro de Apocalipsis vemos las tres mentalidades representadas en los tres personajes que voy a citar ahora. Primero, Cristo. Segundo, Nerón, o como lo dice Apocalipsis, la bestia. ¿Sí? ¿Qué es la bestia o el anticristo? ¿Qué es? Es el sistema de pensamiento que gobierna este mundo. ¿Qué era Nerón? El gobernante del mundo en aquel entonces. ¿Se entiende? En tercer lugar, el falso profeta. Son los tres personajes prominentes del libro de Apocalipsis. ¿Qué es el falso profeta? Un líder hebreo, personaje histórico que existió por allá por el año 70 en la destrucción de Jerusalén, sumo sacerdote de Israel, Ben Ananía. Ya vamos a hablar históricamente cuando lleguemos a desarrollar, que representa un sistema de pensamiento, que es el sistema de pensamiento de la religión. Estos son mentalidades, reina. Son sistemas. ¿Qué son? ¿Qué es el reino? Un sistema. ¿Qué es la religión? Un sistema. ¿Qué es el mundo? Un sistema. Juan, sigo entonces explicando algo para cerrar la idea. Religión es Dios, para entender el sistema. Para entender el sistema. ¿Qué es religión? Religión es Dios sin el reino. ¿Entendés ahora cuando algunas posiciones o posturas interpretativas de la Escritura dicen no, el reino es para más adelante? ¿Entra en la definición de religión o no? Religión es Dios sin el reino. Mundo. ¿Qué es mundo? El reino sin Dios. Un sistema totalmente humanista, en donde el hombre decidió dar la espalda a Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es el mundo? El mundo es el reino sin Dios. ¿Qué es la religión? Dios sin el reino. ¿Qué es el mundo? El reino sin Dios.
¿Quién escribe acerca del mundo? Está el esquema de pensamiento de Juan. Juan acuña la expresión cosmos como mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, cosmos. Un mundo al que Dios ama es el mundo de la creación física, natural, material. Pero hay un mundo que es enemistad con Dios. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mismo Juan dice en su primera carta. Porque si amáis al mundo, el amor del Padre no está en vos. ¿Qué es ese mundo? No es el mundo al que Dios ama. ¿Qué mundo es? Es el sistema. Es el reino sin el rey. Tercer mentalidad. Cristo. Diga Cristo. ¿Qué es la mentalidad Cristo? Yo sé que Cristo es una persona en una mentalidad, hermanos. Pero escuche, ¿qué es esa mente de Cristo que está impresa en Cristo? ¿Qué es? Es el rey y el reino juntos. ¿Cómo se puede separar al rey de su reino? ¿Cómo? ¿Cómo? Explíqueme usted. No, pero el reino es para más adelante. No es para más adelante. Es lo que está diciendo Juan acá. Copartícipe de la tribulación y el reino. Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos. Ya hablé de Patmos, qué era, dónde era. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esa expresión, el día del Señor, tiene que ver con qué es el día del Señor ahí. No es el sábado. Sí es el sábado. Sí es el sábado. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor para ubicar el día. Pero para nosotros es hoy, sería. El día de Cristo. Cuando aparece, muchas veces va a aparecer la expresión el día del Señor en Apocalipsis. El día del Señor es lo que se conocía en el Antiguo Testamento también como el día de Jehová. ¿Sí? Vamos a leer algún texto para ubicar el día de Jehová. Esto lo vamos a ir estudiando más adelante, ¿eh? En el libro de Apocalipsis, tantas menciones del día del Señor. Pero el día de Jehová. Vamos a leer, por ejemplo, ahí está lleno la profecía bíblica en el Antiguo Testamento del día del Señor. No en el sentido de sábado, es sábado evidentemente, pero sí en el sentido de un día de juicio también. Un día de juicio. Isaías 2:14. Si alguien lo quiere leer. ¿Alguien lo querrá leer? ¿Nadie lo quiere leer? Sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Ahí es conocido como aquel día, ¿sí? Evidentemente ese es el día del Señor, un día de juicio. Nuestra concepción, con tanta impronta de teología, nos habla del fin del mundo, pero es el juicio de la nación a la nación hebrea, a la tierra allí. ¿Sí? Es el juicio a la tierra. ¿Y cuándo sucedió esto? Esto sucedió de acuerdo a lo que nos va a contar Juan más adelante, no de acuerdo a la interpretación generalizada, sino como nos va a contar Juan más adelante, en el año 70
del 66 al 73 en realidad. Ya va a haber gráficos, usted tengo un arsenal de cosas para mostrarles, pero ahora no. Diga día del Señor. Estaba yo en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Alguien que busque Joel 2.1. ¿Entiende usted que está lleno de símbolos acá o no? El libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. La misma escritura debiera ayudarnos a interpretar los símbolos a nosotros. Joel 2.1. Estaba yo en el día del Señor y oí una voz. Primero que vimos es a Juan. En segundo lugar lo que vemos es la voz. Ahora vamos a ver la voz. ¿Cómo del nombre? Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Sigo? Fíjense, yo les decía que el día de Jehová estaba relacionado con el día del Señor, porque ¿cómo expresar Señor, cómo expresar Jehová en el Nuevo Testamento? Vos no vas a encontrar la expresión Jehová en el Nuevo Testamento. ¿Qué expresión vas a encontrar reemplazando la expresión Jehová? Señor. Entonces, el día de Jehová es el día del Señor. Es el día de juicio sobre toda la tierra. Toda la tierra, ¿qué tierra? La tierra prometida. Entonces, el mismo Joel dice en ese pasaje: tocad trompeta sobre mi santo monte. Hay un mensaje. La trompeta siempre es un mensaje. Aquello que, a ver, tanto Pablo como Juan, Pablo decía: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se alistará para la batalla? ¿Qué es la trompeta? Un mensaje. ¿Sí? Entonces ahí dice una voz como de trompeta que me decía, un mensaje. El mismo Joel conecta el día del Señor con el trompeta, o sea, con un mensaje de un juicio que viene sobre la tierra. ¿Sobre qué tierra? Sobre la tierra de Israel, hermanos, sobre la tierra prometida, no sobre toda la tierra. Los que ven un cumplimiento futurista de Apocalipsis, entonces dicen sobre toda la tierra. Pero observe lo concreto de todo el libro de Apocalipsis hablando de ese juicio sobre la nación hebrea. Porque básicamente, ¿qué contiene Apocalipsis? Apocalipsis contiene lo que dijimos hoy, el repudio de Israel a la nación hebrea y su juicio. De Dios hacia la nación judía. Hacia la nación judía. Y pensar que hoy día hay muchos que quieren volver a experimentar la fe como los mandamientos parciales dados a Israel. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estamos hablando de que Juan tiene una mentalidad, porque ¿de qué nacionalidad era Juan? ¿De qué raza era? Era judío él, igual que Jesús, ¿sí? Entonces, él tiene muy claro y muy presente toda la tradición y la formación del Antiguo Testamento. Entonces cuando vincula como de trompeta, no se le ocurrió a él. Hay pasajes muy claros en la Escritura que conectan, como el que leímos de Joel. Y todo el capítulo podemos leerlo y encontrar que Joel escribe acerca del día del Señor. Y habla de las señales del cielo. Y hay gente esperando que todavía aparezcan las señales del cielo. Son símbolos. Se han escrito acerca de materiales acerca de las lunas de sangre. Son símbolos.
¿Qué son? Son símbolos. Y entonces hay algunos inquiriendo en los tiempos diciendo, ¿cuándo será el retorno de Cristo a la tierra? Y entonces son símbolos, símbolos. Símbolos. Lean el Antiguo Testamento, por favor, y conéctenlo. Estudien seriamente. ¿Qué querés que te diga? Replantéense si lo que le han enseñado es lo que la Biblia dice. Tengan un corazón inquieto, un espíritu buscador. Y oí la voz, como de trompeta, que decía: yo soy. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? O sea, oí la voz. Estamos hablando de la voz. Hablamos de Juan. Ahora hablamos de la voz. ¿Qué decía? ¿Cuál era el mensaje? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Dentro de... Estos son códigos, hermano. Dentro de la iconografía del cristianismo, de las imágenes, de las figuras, eso significa iconografía. La letra A y la letra omega, la letra alfa y la letra omega, aparecen en la mayoría de las imágenes. ¿Por qué? Porque ¿qué representan? A la esencia del cristianismo. Yo soy, dice Jesús, el alfa y la omega. ¿Qué es lo primero en tu vida? Vamos a intentar ser prácticos. ¿Qué es lo primero en tu vida? No, pero pasa que vos no sabés, yo estoy con un problema, por eso, no. ¿Qué es lo primero en tu vida? No, pero lo que pasó, que a mí ¿Qué es lo primero en tu vida? Claro, salite de tu propio ombligo. Cristo será lo primero para el hombre o el hombre no funcionará. No le funcionará el reino a la humanidad hasta que Cristo no sea lo primero. Yo soy lo primero. Yo soy lo último. ¿Cuál es el fin de tu vida? Ah, no, Cristo, la parte de Cristo está, pero yo tengo este objetivo, tengo ese... ¿Qué es lo último? ¿Cuál es el fin de tu vida? ¿Vos para qué haces lo que estás haciendo? No, porque yo me quiero desarrollar y yo le quiero mostrar. Hasta que Cristo no sea lo primero y lo último, el reino no te va a funcionar. Estamos para aprender a Cristo como el origen y el final de todo. No te va a funcionar el reino hasta que Cristo no sea lo primero y lo último. ¿Qué hay entre lo primero y lo último? Me estoy poniendo un poco filosófico, pero bueno, lo siento. ¿Qué hay entre lo primero y lo último? ¡Todo! ¡Todo! O sea, cuando Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy lo primero y el último, ¿qué hay? Todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que se mueve y todo lo que se moverá, tiene que ver con Cristo. Te hago un desafío. Trata de encontrar algo positivo que exista en la tierra que no pueda llegar a ser una figura de Cristo. Cualquier cosa material, te estoy hablando,
Una silla. Que no pueda llegar a ser una figura de Cristo. Cualquier cosa, un reloj, una lamparita, una soga. Mira, estoy viendo cosas. Trata de encontrar algo positivo, de utilidad, que no pueda ser figura de la persona de Cristo. Porque Él es la fuente de todas las cosas. Pero, ¿qué es todo, muchachos? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Alguien que me diga qué es todo? Vida, tiempo. Todo. Perdón, perdón por la sencillez. Pero todo. Cristo es todo. Él es el todo y en todos. A ver si lo... Entonces después están los que separan, ¿viste? No, en mí sí, en vos no. Pero Cristo se presenta así, muchachos. Él es el todo y en todos. Todas las cosas por Él existen y todas las cosas por Él fueron creadas. ¿Vos te estás dando cuenta quién estamos nosotros conociendo? ¿Cómo? Nuestra vida es poco para conocerlo, entonces entregate ya, porque, a ver, ¿qué dijimos? La separación causa pérdida. ¿Y pérdida de qué? De muchas cosas, dijo un divorciado, pero en realidad lo que causa es pérdida de tiempo. Tal vez lo más valioso que tenemos es pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. A ver, No entonces, nos imaginemos a nosotros. no perdá más tiempo. Deja de pensar en términos de separación, en el sentido de decir, de separación de Dios, de separar las cosas. Todo está en Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Mi texto favorito de la Biblia es Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. A ver si se nos abre el espíritu, en realidad el alma, lo que si se nos abre el alma ya, para que Él nos atraviese de la dimensión del espíritu a la dimensión del cuerpo. Bueno, por ahí yo digo cosas que quedan un poquito elevadas, pero esto es extremado. ¿Y dónde está la practicidad de esto? Muchacho, el reino no te va a funcionar hasta que vos no vincules todas tus cosas a Cristo, porque Él está en todo. Él es el principio y Él es el fin. ¿Qué hay entre el alfa y la omega? Todo el alfabeto griego. Es el equivalente a decir, yo soy la A y la Z. O sea, ¿qué hay entre lo primero y lo último? Todo lo que existe. Y todo lo que existe y vale la pena, existe y vale la pena a partir de Él. Y Él no es exclusivo del nosotros. No hay un nosotros y un ellos. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en el Asia. 7, dijimos la semana pasada que era, voy a inventar una palabra, completitud, algo completo. ¿Sí? Por eso los 7 espíritus de Dios, no significa que hay 7 espíritus, sino, dijimos la semana pasada, es la plenitud del espíritu. Perfección. Perfección desde el punto de vista de teleios, el hijo perfecto, de telos, perfección en griego. Exactamente, en ese sentido. El 7 representa la plenitud.
desde el punto de vista telos, teleios, como dice la Escritura. Él era el hijo teleios. Cuando dice capítulo 5, verso 48 de Mateo, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí la expresión perfecto es teleios, maduro, completo, sin que le falte nada. 7. Y acá hay 7 iglesias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús le escribió a esas 7 iglesias nomás, y esas 7 iglesias no. Está hablando de la plenitud de la iglesia. Esas 7 iglesias representan ¿a qué? A la iglesia de todo lugar y de todos los tiempos. A su asamblea de gobierno, eso es iglesia, no a las congregaciones. Entonces eso decía la voz, le dio una orden. ¿Y qué iba a hacer Juan? ¿Qué haces vos cuando Dios te dice algo? Y pero viste cómo es, no sabés, yo. Portás el ADN de Dios. Fuiste llevado al reino. Se te dio el nombre de Cristo. Sos hijo, coheredero con Él. Tenés una vida, vamos a decirlo. Te hago una pregunta, hermano. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Vos estás para operar como una plataforma de la vida de Cristo en la tierra. Andá y hacé lo que tenés que hacer. Pero cuando Dios me habla, entonces yo tengo que pensarlo, ¿viste? Ay, si Dios haría como nosotros. Una oración y vamos a ver, tengo que pensarlo. No quiero oír. Con ella voy a hablar. Gracias, que Dios no es hombre ni hijo de hombre. Tengo que pensarlo. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias del Asia. Y ahí está el punto de no morir a nosotros mismos, porque cuando miramos al otro es porque todavía no morimos. Que bueno, hace 3 semanas atrás decíamos que Juan era un hombre muerto. ¿Se acuerdan? Un hombre muerto en el sentido espiritual, de que había muerto a su carnalidad. ¿Y qué se le puede sacar a un hombre muerto? Entonces, vamos. Es como la carta de 1 Corintios 15 que habla, ¿no? Que termina ahí, detalla específicamente lo que es morir, ¿no? Y me volví para ver la voz. ¿Alguien puede ver la voz? Bueno, te voy a mostrar. Me paro, no. Qué gordo que estoy. Bueno. Te doy un ejemplo. Es como la experiencia de Juan el Bautista. ¿Qué le preguntaron a Juan el Bautista? ¿Alguien se acuerda? Juan capítulo 1, ¿qué le preguntaron? ¿Eres tú el Cristo? ¿Y él qué decía? No, yo no soy. ¿Quién sos vos? Mirá si hubiera dicho, yo soy el Elías que había de venir. Dijo, yo soy la voz. ¿Qué era él? La voz. No el programa de televisión. Yo soy la voz. No era Frank Sinatra. Yo soy la voz, decía Juan el Bautista. Entonces, cierre los ojos. Cierre los ojos.
Hola, 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 1, 2, 3, hola, 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 hola. ¿Qué escuchás? Una voz. Abrí los ojos. Lo que ves, ahora me ves a mí. Esa es tu experiencia, porque la voz siempre coincide con el que la está emitiendo. Juan el Bautista nos cambia la lógica. Él era la voz, pero cuando abrían los ojos tenían que ver a Cristo. ¿Se entiende? Yo no soy, yo soy la voz. Yo los he atraído a ustedes para que vean al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Diga vos, la voz. En nuestra vida. Estoy hablando de Juan el Bautista, no de Juan. En nuestra vida. ¿Qué somos nosotros? La voz. Nosotros somos una voz. Que la gente cuando se voltea a vernos, vea ¿a quién? Vos lo que tenés que mostrarle a Cristo, no mostrarle a... No importa, ni el saco, ni la corbata, ni el overol, ni la chancleta. Lo que importa es tu carácter. Vos tenés que mostrarle a quién. Cuando se dan vuelta para verte, ¿qué tienen que ver? Me di vuelta para ver la voz que hablaba y me volví. Me di vuelta. Para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. 7 de nuevo, la plenitud. Los candeleros, dice Jesús, son la iglesia. ¿Sí? 7 candeleros de oro o una lámpara con 7 brazos, como la menorá hebrea. Vi 7 candeleros de oro. Oro, algo de gran valor. Eso en el espíritu es la iglesia. Hagamos que en lo material también lo sea. 7 candeleros de oro. Y él se paseaba en medio de ellos. Diga el reino. Y la iglesia como una expresión de qué. Claro. Si a la iglesia le despojamos del reino, no le queda nada. La vaciamos de propósito. Presentamos al rey, presentamos el reino, porque ambas cosas son lo mismo. Le hablamos de un Salvador, pero solo de un Salvador. Hablamos a la gente de un Salvador, pero solo de un Salvador. ¿Qué pasa? A la gente le alcanzó con que Jesús limpie sus pecados, pero no le alcanzará para disfrutar el reino hasta que no entiendan que ese Salvador también es un Señor, también es un Kyrios, un amo, el dueño de todo. También es el Basileian, el reino. También es el gobierno de Dios. También es una mentalidad. También. Pero le hemos hablado de un Salvador. Recibí a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal. Y ahí llegó la influencia de la iglesia. Pero lo que la gente conoce, si bien está bien que conozca a un Salvador, claro, es el principio. Es como, bueno, ahora lo escribo en el libro este que se corre el telón. La figura de la tsunamita.
y la relación con Salomón, figura de Cristo y la iglesia. Salomón, el rey más excelso de Israel, conoce a una campesina, ¿sí? Pero no se da a conocer como el rey. En el capítulo 1 le dice, después del verso 4, porque hasta el verso 4 lo que tenemos es una introducción general del libro. Después del verso 4, en el capítulo 1 de Cantares, le dice, dime, ¿dónde te puedo encontrar?, le dice ella. Y él le dice, sigue a los rebaños de mis compañeros. Ahí, junto a las cabañas de los pastores, estaré. ¿Qué quiere decir? ¿Que cómo se presentó? El rey, ¿cómo se presentó? Como un pastor. Y ella, pregunto, ¿qué hubiera pasado con la campesina si se hubiera presentado como el más espléndido rey de Israel? ¿Se hubiera pegado un susto? ¿Se entiende? Demuestra sencillez. Se presenta, nunca dejó de ser el rey. Humildad. Se presenta como un pastor. Oye, pero le engaña. Se presenta como un pastor. ¿Te engañó Jesús a vos cuando se presentó como tu Salvador? No. Pero aparte de ser tu Salvador, Él es tu rey. Amén. Lo vas a descubrir. Y la campesina se convirtió en reina. Y lo que no es, fue lo que Dios usó para que sea. Vos ahora tenés la dignidad del reino. ¿Me estás entendiendo? Entonces, el rey y el reino van juntos. Basta, iglesia, de presentar solo un Salvador. Presentemos un Salvador que es el rey de todo. El de tu vida también. ¿Y qué demanda? Demanda que tu vida esté bajo su gobierno. Porque no te va a funcionar la vida espiritual hasta que Jesús no solo sea tu Salvador, el solucionador de tus problemas, de tus necesidades, sino tu Rey. Amén. Sigo. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, la iglesia, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa, y ahí él lo ve a él. Juan necesitaba verlo a él. La imagen más profunda que estaba grabada en el corazón de Juan era ese Cristo sufriente a más no dar. ¿Me sigue? Pero ahora se va a grabar una nueva imagen, la de un Cristo glorioso como nunca nadie lo había visto jamás. ¿Está? Y así es como tiene que ver la iglesia. Hoy la iglesia tiene que ver esto. No más. Está bien verlo y recordarlo así. Tenemos la cena del Señor para eso. Pero hoy tenemos que encontrarnos con un Cristo poderoso, de todo poder, de todas las cosas, que lo llena todo en todos, que es el diseño bajo el cual lo espiritual y lo natural funcionan. El Rey, el reino. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante, diga en medio. Cuando estemos en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, vamos a ver la importancia de lo que es esa expresión en medio. El en medio es el diseño de todas las cosas. ¿El qué? Usted sabe que no existe absolutamente nada que no sea de constitución o construcción nuclear. Nada existe, ¿eh? ¿Qué significa? Que la materia está hecha de energía, y la energía tiene un... ¿Cómo es la energía? Es un núcleo atómico con electrones que giran en torno a ese núcleo. Eso es la materia. Todo lo que existe está hecho de lo mismo. Y eso que se ve
fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se veía? ¿Cómo funciona la dimensión del espíritu? En medio, el núcleo de todo es Jesús. De acuerdo a cómo giran esos electrones y cómo es la composición de ese átomo, es el tipo de materia que se crea. ¿Sí? Pero siempre el diseño es el mismo. Ese es el diseño de la materia. ¿Por qué así es? Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y así es. Cristo en medio. Cristo es el centro. Si vos mirás un átomo, nos cuentan la ciencia cómo es un átomo. Hay un centro y un... Ahora mirá lo más grande que se puede ver. ¿Qué sé yo? Mirá una galaxia. ¿Cómo es una galaxia? Igual. Entonces, desde lo micro a lo macro, todo tiene el mismo diseño y tiene que ver con un entendimiento de lo espiritual. Diga, Cristo es el centro. Cristo es el todo y en todo. Cristo es lo primero y lo último. Si Cristo no es el centro, o sea, si no ocupa la posición central en tu vida, el reino no te funciona. ¿Viste por qué es importante el reino? ¿Y por qué es importante el rey? Y en medio de los 7 candeleros, o sea, esa situación no es inocente, en medio, dice, en medio. Y en medio, verso 13, de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido. ¿Cómo era la última vez que lo había visto Juan? Al Mesías sufriente, después estaba Jesús resucitado, pero al Mesías sufriente, desnudo. Pero ahora dice que vestido. ¿Y vestido de dónde? ¿Hasta dónde? ¿Qué dice? Vestido hasta los pies. Con los crucifijos, la iconografía, aparecen con un Jesús con un taparrabos, ¿no? Sin embargo, la Escritura seguramente habla de alguien desnudo. ¿Me sigue? Bueno, acá aparece alguien vestido. Y su ropa llegaba hasta los pies, y ceñido en el pecho por un cinto de oro. Seguramente era toda una cosa que lo surcaba. No solamente un cinto acá, dice en el pecho. El pecho es este, ¿sí? Sí, seguramente con un cinto de oro. Nunca el carpintero, si bien su túnica era exquisita, nunca había andado así en la tierra. Pero este es el Cristo glorificado, este es el Rey de todo. Su ropa, vestido de una ropa. ¿Cómo dice nosotros que tenemos que andar en este mundo? Sí, pero aparte de la vestidura, está bien. Capítulo 6 de Efesios dice de la armadura. Se me trabó la lengua. Capítulo 4 dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y revestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De la armadura también habla de ceñido por el cinto de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Ahora, vestidos de Jesucristo. Nuestra vestidura, lo que nos da dignidad, porque entre un cuerpo desnudo y uno vestido, el cuerpo desnudo es indigno. No sé si se entiende, es vergonzante, digamos. ¿Sí? El cuerpo vestido habla de dignidad.
¿De qué tenés que estar vestido vos? De Cristo. Le llegaba hasta los pies, de un cuerpo totalmente descubierto a un cuerpo totalmente cubierto. Ceñido por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana. ¿Saben qué esto de cabellos blancos? Jesús fallece a los 33 años. Ni una cana debe haber tenido seguramente. Esto de los cabellos. Porque acá se va un hebreo como Juan, seguramente está evocando a otro hebreo como Daniel. Quiero que vayamos a Daniel capítulo 7. Nos fuimos. Daniel capítulo 7. Perdón por la hora. Esto es así. Verso 9. Después de los poderes mundiales y demás, dice, de las visiones que representan los poderes mundiales, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo, su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, porque les había sido prolongada la vida por cierto tiempo. Diga anciano. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Entiende la conexión que hay entre los dos pasajes? ¿Está viendo lo mismo? Juan está viendo lo mismo. Y sus pies semejante al bronce bruñido. Diga juicio. Figura del juicio. Refulgente como en un horno. Diga horno. Figura de juicio. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas. En la mano derecha diga ángeles o mensajeros. Como verá, estoy yendo a vuelo. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Diga la espada de su boca, la palabra de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Miren, la vida de aquel Mesías sufriente en los ojos de Juan, mirando el rostro del que estaba siendo crucificado, era como una luz que se apagaba. ¿Se entiende? Ahora el rostro de aquel Mesías glorioso, triunfante, al que Juan intentaba ver su rostro, dice que era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mi hermano, este es nuestro Cristo, al que conocemos y ante el que nos rendimos incondicionalmente, sin otra mediación, sin otra posibilidad. Vos querés que el reino funcione en vos y querés que tu vida sea una vida ganada, no perdida. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la vida. Vivir bajo el gobierno de este rey. No tenemos más tiempo.
Gracias por avisarme que ya eran las 12. ¿Vamos a orar? ¿Sí? ¿Qué nos queda a nosotros? Decirle, Señor, te lo rendimos todo. Te lo rendimos todo. La semana que viene vamos a ver el final del capítulo 1. Lo que dice Jesús. No solo lo que vio Juan, sino ahora lo que oyó. Mi Padre, te lo rendimos todo. Jesús, te lo rendimos todo. Nada es nuestro. Señor, nada es nuestro. Todo es tuyo. Vos sos el todo en nuestra vida. Lo declaramos así en el nombre de Jesús de Nazaret y lo rendimos todo, Señor. Vos sos el centro de todo para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos esta tarde. Para algunos nos vemos esta tarde en el auditorio de Olesio 1555. Los bendecimos, hermanos, y nos despedimos de ustedes.